Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les doy la bienvenida a un episodio más de Podcast Agricultura. En esta ocasión les traigo otra entrevista. Antes de pasar al contenido, quiero recordarles que Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, es la patrocinadora de Podcast Agricultura. Netafim es la empresa líder a nivel global dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de riego de precisión que pone sus conocimientos desde hace más de medio siglo al servicio de los agricultores alrededor del mundo, incluyendo México. Netafim es internacionalmente reconocida como líder en desarrollar soluciones inteligentes de riego, adecuadas a diferentes tipos de cultivo y terreno y condición climática, siempre con los más altos estándares de calidad y destacando por su constante innovación. El día de hoy estoy bastante contento justamente porque nos acompaña aquí en el podcast Óscar González, quien es director general de Netafim México, con quien vamos a hablar, sobre riego de precisión, obviamente sobre la experiencia de Netafim en el sector agrícola en México, sobre los productos y servicios que puede ofrecer Netafim. Y para darte la bienvenida, Óscar, muy buenos días, gracias por acompañarme aquí en el podcast. Muy buenos días, Olmo. Muchas gracias por este espacio. Es un honor acompañarte a ti y a tu auditorio. Primero que nada, y para comenzar con esta plática que vamos a tener, Óscar, me gustaría que te presentaras para que la audiencia del podcast te conociera. Así que si puedes contarnos sobre ti y sobre cuál ha sido tu trayectoria en Netafim México. Sí, claro que sí, Olmo. Muchas gracias. Pues como comentaste, me llamo Óscar González. Soy ingeniero de profesión. Mi trayectoria en Netafim México comenzó hace 20 años, justamente el mes que viene cumplo 20 años trabajando para Netafim. Comencé a trabajar en Netafim como diseñador hidráulico. Ahí empecé mis pininos en Netafim por mi formación en ingeniería mecánica. Me contrataron para todo lo que tiene que ver con el cálculo hidráulico de los sistemas de riego. Y de ahí, pues, fueron pasando algunos años y fui ocupando diversos puestos dentro del área técnica de Netafim. Fui el gerente técnico de Netafim hace ya bastantes años. Después de eso, fui director del área de ingeniería y proyectos. Fui gerente regional de ventas en la zona noroeste. Yo soy de Culiacán y allá es donde tenemos una de las oficinas más importantes, una de las regiones agrícolas, por supuesto, pues más importantes del país. Allá estábamos fincando el único departamento de diseño que teníamos. Ahora ya tenemos, digamos, un par de locaciones de ingenieros de diseño en el país, pero en aquel entonces pues éramos muchos menos personas, ¿no? Después de haber sido gerente regional de ventas de la zona noroeste para Netafim, me invitaron a ser el director comercial del departamento de invernaderos, Netafim. En ese entonces la actividad de invernaderos era muy, muy importante para nosotros. Hacíamos proyectos de llave en mano, desde invernaderos de baja tecnología o mallasombras hasta invernaderos de altísima tecnología con vidrio, producción de CO2, calefacción, todo tipo de control climático, riego, por supuesto. Después de eso, trabajé como director de Business Development y Marketing para Netafim México. Y después de un tiempo desarrollando estas funciones, me invitaron a tomar la responsabilidad completa de la subsidiaria que tenemos en Centroamérica y el Caribe, donde atendemos 8 países. Y estuve un par de años viviendo por el país, atendiendo este negocio que tenemos que se llama Netafim Centroamérica y el Caribe. Okay. Y el año pasado regresé a México como el CEO de Netafim México. Entonces, pues la verdad es que he andado ahí del tingo al tango, pero la verdad todo eso ha sido más que grato y más que enriquecedor para mi bagaje personal y profesional, por supuesto, también. Excelente. Desde mi punto de vista, pues 20 años son muchísimos años en esta industria
Y además me llama mucho la atención que se podría decir, como coloquialmente se menciona, que empezaste desde abajo, ¿no? Empezaste desde abajo en Netafim, ahora diriges Netafim México. Y por eso me gustaría, si nos puedes comentar sobre cuál ha sido la experiencia de Netafim en el sector agrícola mexicano. Claro que sí, mira, bueno, Netafim realmente tiene, como lo mencionaste, más de medio siglo, ¿no? Netafim se fundó en 1965 en el sur de Israel, en un kibutz llamado Hatzerim, donde por mera necesidad se dedicaba este kibutz a la agricultura y las condiciones tan complicadas y tan adversas de un terreno estéril y con tanta escasez de recursos, pues llevaron a lo que siempre distingue al pueblo israelí, ¿no? A innovar y a tratar de buscar soluciones sencillas con problemas muy complejos. Entonces, ante esa problemática y a base de observación en sociedad con un ingeniero llamado Simcha Blas, desarrollaron en aquel entonces el primer gotero, el gotero laminar, con el cual, digamos, de alguna forma se pudo dosificar agua a diversos cultivos. En aquel entonces comenzó con algunos cultivos de cítricos. Okay. Se fue dosificando agua de forma controlada y eso de alguna manera, prácticamente por accidente, se dieron cuenta que el estar dándole agua a un cultivo o a una planta de manera controlada y sin, digamos, con un bajo flujo, por decirlo de alguna manera, hizo que esta planta se desarrollara de manera mucho más importante que el resto de las plantas que estaban a su alrededor. Entonces, con eso en mente se comenzó con este desarrollo, con el ingeniero Simcha Blas, y después de un par de años, ya como Netafim, se empezó a industrializar la producción de los primeros goteros que surgieron en aquel entonces. Entonces Netafim, como el inventor de la tecnología de la microirrigación a través del riego por goteo, comenzó de forma, como dije, masiva o industrial, a producir estos goteros allá en el sur de Israel, y se empezaron a distribuir prácticamente por todo el país, no todo Israel. Okay. Después de un tiempo, más o menos entre el 65 y los años 70, se unieron un par de kibutz más a la sociedad, digamos, de Netafim, que se había recién fundado en el 65, en el kibutz Hatzerim. Se unieron el kibutz Magal y el kibutz Iftach, que ese, bueno, un poquito después. Y en 1981 se fundó la primera subsidiaria fuera de Israel, que fue Netafim Estados Unidos. Nuestros colegas en el norte acaban de cumplir 40 años de vida como Netafim USA. Okay. Y ya durante ese tiempo, a finales de los años 80, en México empezaron a llegar las primeras tecnologías de riego por goteo en diversos cultivos. De los primeros registros que nosotros tenemos, digamos, documentados, es que se hicieron algunas primeras ventas de riego por goteo para melones en Colima, hace ya bastantes años, como dije, a finales de los años 80, por ahí, entre mediados y finales. Okay. Y ya en 1994 se fundó Netafim México como una empresa establecida en México. Incluso antes que eso, con algunos socios comerciales que teníamos en México, ya se distribuían goteros de Netafim en México y ya empezaba a tomar importancia y relevancia el riego por goteo. Sobre el por qué hasta después se fundó, digamos, Netafim México, después de hace una década de que se habían empezado a introducir este tipo de tecnologías, es porque básicamente así empezaron todas las regiones donde Netafim comenzó a emprender y empezó a introducir este concepto, ¿no? Okay. Primero venían algunos representantes desde Israel y traían esta tecnología y la ofrecían a muchos productores, hasta que después ya la demanda fue tal que fue necesario tener un brazo, una subsidiaria aquí en México, y desde marzo de 1994 se estableció Netafim México.
acabamos de cumplir 27 años acá en México, ya digamos formalmente como una subsidiaria, pero bueno, la verdad es que nuestra tecnología está aquí hace ya casi más de 40 años. Ok, solo para hacer una precisión, ¿un kibutz sería como una agrícola de producción? Sí, un kibutz es una especie de cooperativa agrícola, Okay. es una, digamos, unión de productores o una unión de familias que viven en un mismo entorno y que comparten una unidad productiva. Pues de inicio fueron unidades de producción agrícola. Ajá. Después se fueron llevando a cabo más actividades, ¿no? Podían ser desde índole pecuario hasta industrial, como en este caso, pues el kibutz Hatzerim sigue existiendo en Israel, que es uno de los kibutz más grandes y más importantes en Israel. Y bueno, pues su actividad primaria es Netafim, ¿no? Después, más adelante te platico cómo se han ido incorporando nuevos capitales a Netafim y han hecho lo que es Netafim hasta ahora, ¿no? Pero como me preguntabas acerca de la experiencia de Netafim en el sector agrícola en México, pues en aquellos primeros años de introducción de esta tecnología en México, pues te imaginarás que era todo un reto, ¿no? Convencer a productores cuyos métodos de riego eran muy tradicionales. Algunos hablaban del riego por temporal, para otros ya el riego tecnificado era el riego por inundación, ¿no? El riego a gravedad. No, pues me imagino que sí, porque todavía al día de hoy es difícil convencer a algunos productores de la tecnificación de riego, ¿no? Exactamente, ahora imagínate hace casi 40 años lo que eso significaba, ¿no? Un verdadero. Yo me acuerdo en Sinaloa, cuando recién empecé a trabajar yo en Netafim, me acuerdo que aún teníamos en ese entonces que convencer a productores de tomate industrial, por ejemplo, que aplicaran nuestra tecnología, ¿no? Microirrigación para elevar la producción y ahorrar agua y todo este tipo de cosas. Y probablemente no resultaba tan obvio que esa era la forma adecuada de producir. Con el tiempo, el tiempo nos dio la razón, por así decirlo, y la verdad es que ahora si tú te pones a pensar, no existe ningún tomate en fresco, por supuesto, y prácticamente ya industrial no tanto, pero no existe casi ningún cultivo de hortalizas cuyo método preferido de riego y casi obligatorio es el riego por goteo. Así es. Por todos los beneficios y todas las ventajas que este método de riego conlleva. Entonces, la verdad es que nosotros, y por qué no también decirlo, la competencia, hemos hecho, digamos, una buena chamba tratando de convencer al productor mexicano que para los cultivos de alto valor no hay mejor opción que el riego por goteo. Es decir, ya ahora prácticamente no se piensa de diversas opciones para regar hortalizas o como dije, cultivos de alto valor que no sea a través de la microirrigación. Así es, efectivamente, Oscar. Me gustaría que me comentaras tu punto de vista sobre en qué consiste la tecnificación de riego, pero me gustaría también que abordaras un punto que me parece importante. Comentaste hace un rato que digamos que el riego por goteo surgió por una necesidad, ¿no? En Israel, pues como todos sabemos, es un ambiente, digamos, hostil para la producción agrícola. Y quisiera que enfoques eso que comentaste, pero complementándolo con el tema de México, donde en algunos estados pues no hay esa necesidad todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Los Reyes, Michoacán, un lugar con mucha agua, donde incluso todavía se produce zarzamora sin sistema de riego, ¿no? ¿Por qué? Porque los agricultores dicen, viene agua del canal, ¿para qué invierto, no? Mira, yo creo que es una pregunta que puede tornarse medio filosófica, ¿no? Porque hace poquito platicaba con unos compañeros de un diplomado sobre temas agrícolas justamente, y les preguntaba, ¿ustedes creen que en estas regiones donde se habla de sequías extendidas, les digo, ¿ustedes creen que hay escasez de agua? Y todos ellos dijeron, claro que hay escasez de agua, pues claro que falta agua en las ciudades y claro que hay. Y les digo, pues mira, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que en la gran mayoría de México tenemos agua suficiente para regar todos los cultivos, absolutamente todos los cultivos que nos decidamos a regar. El problema es que los regamos de forma inadecuada. Esa es la gran diferencia.
Realmente en los países industrializados, más o menos el 70% del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura. En México va casi al 78%, es decir, casi el 80% del total del agua dulce se utiliza para fines de producción agrícola. Entonces, si a esto le sumamos que de esa superficie que se riega, de ese 70% del total del agua dulce que utilizamos, porque el otro 20% es para industria y el otro 10% es para cuestiones de agua potable y municipales, ¿no? Entonces, imagínate, hablando de países industrializados, acá en México la industria es menos y también el agua potable o el agua que queda para los municipios también no es como los países industrializados, pero anda también alrededor del 10%. Muy bien. Entonces, la gran presión en cuanto a disponibilidad de agua dulce la trae la actividad agrícola y pecuaria. La gran diferencia, creo yo, está en el hecho de cómo utilizamos esta agua dulce que utilizamos para regar nuestros cultivos. Lo que sucede es que si tú comparas diferentes métodos de riego, por ejemplo, cuando hablas de riego por inundación, que hasta cierto punto es un riego tecnificado, muy pobremente tecnificado, pero tecnificado comparado con no regar, ¿verdad? Así es. No regar o regar por el temporal, pues eso es digamos, es el primer escalón. El que sigue, pues, es regar por inundación o por gravedad de alguna manera. Y hay métodos donde se conduce el agua por tuberías y multicompuertas y cosas de este tipo, pero no deja de ser riego por inundación. Sí. Ahí la eficiencia en el uso del agua, de ese 70% del agua dulce que estamos utilizando para agricultura. Hablando de efectividad, si regamos nuestros cultivos o siguiéramos regando la gran mayoría de los cultivos con riego por inundación, solo el 45% del total del agua que se supone que habíamos destinado para ese cultivo es el que realmente llega al cultivo o aprovecha el cultivo. El resto se pierde en la conducción, por evaporación, por lixiviación, o simplemente se va a los drenes una vez que se riega y se inunda y se anegan los terrenos. Después, ya si nos vamos a los riegos por aspersión, pues las eficiencias andan alrededor del 65, 70%. Pero si te vas al riego por goteo, las eficiencias andan en el 95, 98%. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahorita dicen, no, ya no nos queda más que para regar la mitad de la superficie que teníamos anteriormente. No, realmente nos queda agua suficiente para regar toda la superficie. El problema es que estamos utilizando mal el agua para riego. Desafortunadamente, en México, incluso menos del 3% del total de la superficie agrícola irrigable es la que se riega por métodos, digamos, adecuados de riego o métodos que pueden considerarse como eficientes, como en este caso la microirrigación. Entonces, sí, realmente hay un problema fuerte de sequía, hay un temporal muy irregular, hay zonas con demasiada presión hídrica en los cultivos, en las ciudades, en la industria, pero quien principalmente puede contribuir a que este problema sea paliado de forma definitiva es definitivamente el agro, pero tendría que ser a través de métodos de riego adecuados, como en este caso el riego por goteo, ¿no? Ok, eso ya entonces entramos con esto en el tema de tecnificación de riego. Digamos, lo primero que queda claro entonces es la optimización del recurso, pero ¿qué otros beneficios pueden tener los productores? Pues en realidad son muchos, ¿no? Hay, por mencionarte algunos, y voy a tratar de hacerlo en comparación siempre con el riego rodado para digamos, mostrar dos extremos, ¿no? Sí. Voy a dejar de fuera el riego de temporal, que donde primero que nada pues, está sujeto a que Tlaloc tenga ganas de que tus cultivos se rieguen o no, ¿verdad? Pero hablando ya del riego rodado, el riego por inundación, cuando nosotros utilizamos riego por inundación, sucede que le damos una gran cantidad de agua al cultivo en una ocasión determinada, cuando en teoría tenemos o tenemos el agua disponible, o vamos a pensar que en teoría sí tienes la posibilidad de dárselo cuando el cultivo lo requiere. Ok. Pero lo que sucede es que primero anegamos el suelo, llevamos al suelo a un punto de saturación, ¿okay?
y esto quiere decir que la zona radicular de los cultivos se llenan de agua. Hay la combinación que debe haber ahí en la zona radicular, pues es suelo, por supuesto, agua, aire y nutrientes. Sí. ¿Qué pasa cuando regamos por inundación? Pues resulta que primero que nada, al saturar el suelo, le sacamos todo el aire a la zona radicular. Entonces la raíz empieza a estresarse porque no tiene suficiente cantidad de oxígeno, de aire para hacer sus funciones, para chambear y empezar a producir. Por otro lado, empezamos a lixiviar muchos de esos nutrientes que en teoría ya se los habíamos colocado al cultivo, o si no los aventamos al dren, porque pues el riego rodado sigue su camino, digamos, la parte que no se utiliza y se va al dren. Así es. Entonces esto nos hace, primero, pues nos puede llevar a contaminar los mantos freáticos, que ya de por sí están sufriendo una presión bastante importante a nivel de la extracción. Nos puede llevar a contaminar otros acuíferos, incluso superficiales, cuando estamos llevando fertilizantes de cualquier tipo al dren. Y por otro lado, y de forma muy importante, el cultivo empieza a sufrir con esos golpes tan fuertes de agua, tan pesados que, como dije, le sacan el aire al suelo y hacen que el cultivo también en ese momento no creas que está trabajando de forma adecuada o incluso deja de trabajar. Y cuando digo trabajar, pues trabajar para nosotros, no trabajar para producir. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el beneficio que el riego por goteo trae a los cultivos? Pues es justamente la posibilidad, primero que nada, de no mojar el suelo. Nosotros no queremos mojar el suelo, nosotros queremos darle la cantidad de agua suficiente al cultivo en la zona radicular donde lo necesita. Somos capaces a través del riego por goteo de administrar los nutrientes de forma medida y adecuada y de una forma también muy precisa, justamente donde el cultivo los necesita, no en el dren, no en el suelo, no en los mantos freáticos, no, en la raíz, donde el cultivo requiere estos nutrientes. Muy bien. Y esa forma medida de aplicar agua, pues hace que también las condiciones de suelo ahí en la zona radicular se podría decir que está el suelo todavía esponjoso, llevas al suelo a capacidad de campo, nunca a punto de saturación, y también te permite, a diferencia del riego rodado, que es algo que no te comenté, normalmente los riegos rodados, primero saturas el suelo y vuelves a aplicar normalmente, prácticamente cuando el suelo ya está en un punto entrando en un estrés hídrico, el cultivo ya cuando el suelo empieza a estar punto de marchitez permanente o digamos, no tanto, pero ya cuando incluso el cultivo se empieza a estresar. Sí. Y el riego por goteo te permite mantener de forma muy constante y precisa el suelo siempre en capacidad de campo. Y eso el cultivo te lo agradece, ¿cómo? Pues con una mayor producción. Así es. Y en el tema del retorno sobre la inversión, ¿tendrás algunos datos generales de en cuánto anda el riego por goteo o por microaspersión? Y te lo pregunto porque, bueno, ya conocemos a veces que muchos productores dicen, bueno, no meto el riego porque cuesta tanto, y más que inversión, lo ven como un gasto y no lo sacas de ahí. ¿Hay algún dato que puedas comentar al respecto? Mira, es hasta cierto punto complejo hablar de un dato en particular porque cada cultivo y la economía de cada cultivo es diferente, ¿verdad? Sí. No es lo mismo hablar de la economía del cultivo, de cultivos commodities o extensivos, que hablar de la economía del cultivo cuando hablas de cultivos de alto valor como los arándanos, el tomate de invernadero o los aguacates. Así es. Pero en términos generales te puedo decir que si tú eres lo suficientemente, digamos, estudioso de tu cultivo como productor y estás metido en el día a día y estás midiendo cuáles son tus costos, cuáles son tus rendimientos, cómo es tu consumo de agua, de fertilizantes, y te acercas a una empresa profesional que te asesore desde el principio, normalmente en conjunto encontrarán la solución de riego adecuada para tu cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Pondrás un sistema de riego, primero que nada, que tiene que ser diseñado de forma específica para las condiciones donde tu cultivo está establecido. Y cuando hablo de las condiciones específicas de tu cultivo, no solamente hablo desde el punto de vista agronómico, técnico, también hay que entender cuáles son las condiciones de costos, de rentabilidad del cultivo, de capacidad de ese cultivo de producir más o menos. Normalmente, como te decía, en todos los cultivos de alto valor prácticamente es comúnmente aceptado que sí o sí se utiliza
riego por goteo. Sí. ¿Sí? O microirrigación, porque por ejemplo en el caso del aguacate normalmente también se puede regar por microaspersión, pero hablando de riego por goteo en particular, prácticamente todo tipo de cultivos de alto valor se riegan por goteo. ¿Por qué? Porque pues ya sabes que vas a maximizar la producción, vas a maximizar el ahorro de agua, vas a eliminar gastos innecesarios de fertilizantes, ¿ok? Vas a poder controlar de forma muy precisa todo tipo de aplicaciones, incluso a través del sistema de riego. En el caso de los cultivos hidropónicos, tienes la capacidad de controlar lo que tienes en el drenaje, tanto en cantidad como en calidad de drenaje, hablando de conductividad o pH en el drenaje. Entonces, en ese caso, prácticamente hablar de si sí o no adoptar riego por goteo, pues es hasta cierto punto irrelevante. Okay. La pregunta interesante viene en los cultivos que no son de tan alto valor, en los commodities, en los cultivos extensivos. Así es. Pero realmente hay muchos factores que terminan haciendo que haga sentido, valga la redundancia, instalar riego por goteo en cultivos extensivos. Te voy a dar algunos datos. Claro. Mira, por ejemplo, la producción promedio en Sinaloa del maíz es alrededor de 10.6 toneladas por hectárea. Ok. Eso es, contando todos los métodos de riego, que en términos generales Sinaloa es bendecido por tener un montón de distritos de riego y facilidad hasta cierto punto de tener agua. Ok. Y dije hasta cierto punto porque estamos aproximándonos a un ciclo que tiene todos los signos de interrogación y todas las comillas ahí entre frases. Ajá. Porque también ya se está viendo que hay presión hídrica bastante importante y vamos a ver cómo se viene este ciclo otoño-invierno, ¿no? Para el maíz. Pero hablando del maíz y regresando a la producción promedio de 10.6 toneladas por hectárea, pues en buenos suelos puedes llevar tu producción de 10.6 a 15, 16 toneladas por hectárea sin ningún problema. Hemos tenido productores que han producido 18.3 toneladas por hectárea de maíz. Okay. Y si te vas a la producción promedio en el resto del país, anda en menos de 6 toneladas por hectárea. Sí. Es decir, el riego por goteo es capaz de maximizar tu producción. No va a ser toda la chamba, tienes que haber utilizado una buena labor de suelo, elegir la semilla adecuada, trabajar con la fertilización. Entonces, toda esa cuenta la tienes que hacer. Ok, tengo posibilidad de producir tanto, mis costos son tantos, ¿me es rentable o no me es rentable? Así es. Ejemplo de la caña de azúcar en Jalisco, por ejemplo, en el área de Tamazula, una región productora de caña, muy buena región de producción de caña. Repito, ahí también, creo, si mal no recuerdo, las producciones nacionales en promedio andan alrededor de las 60 toneladas por hectárea. Así es. Esta región de Tamazula son regiones de 80, 90 y 100 toneladas en algunos casos. Cuando nosotros llegamos y empezamos a trabajar con ellos, hubo productores que llegaron a producir 200 toneladas por hectárea. O sea, es una locura comparado con el promedio nacional. Así es. Entonces, ¿se paga? Claro que se paga. Ahora, el riego por goteo no lo es todo. El riego por goteo más el manejo adecuado del riego por goteo. Y aquí es donde entra la diferencia que hace Netafim contra la competencia. Nosotros no solamente tenemos la tecnología, sino que tenemos también el acompañamiento técnico y agronómico para asegurarnos que los productores que justamente están adoptando este tipo de tecnología no se queden solos preguntándose, y ahora que tengo esto, ¿cómo le hago? ¿No? Sí, sí, sí. Esa es nuestra apuesta. Antes de hablar sobre este servicio técnico de acompañamiento, que me interesa mucho el tema, y dado que ya comentaste datos sobre algunos cultivos, me gustaría preguntar tu opinión de manera general. ¿Qué opinas sobre el panorama agrícola en México, tanto en producción como en mercado? Pues mira, igual, ¿no? Depende de cada cultivo. La realidad de las cosas es que creo que el año 2020 fue retador para todos, para todas las industrias. La industria agropecuaria en general no fue la excepción. Pero por otro lado, yo creo que primero que nada México tiene vocación de país productor, ¿no? Somos un productor primario por excelencia. Somos el más grande exportador de tomate del mundo. Es decir, China exporta más, pero nosotros somos el mayor exportador, en particular de tomate, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
en realidad somos competitivos en cuanto a costos de producción, somos competitivos en cuanto a tecnología, porque también, si me preguntas, toda la tecnología más avanzada para la producción sí existe en México. Okay. No es que está, digamos, de forma tan generalizada, adaptada o adoptada por todos los productores, pero en realidad existe. Entonces, yo pienso que el panorama de la agricultura sigue siendo lleno de oportunidades, sigue siendo muy alentador. Nosotros siempre hemos pensado en Netafim que estamos en el negocio correcto, ¿no? Estimamos que para dentro de muy poquitos años las próximas guerras se van a librar por el agua y los grandes retos que tiene la humanidad de aquí al año 2050 se habla de que va a haber entre 9 y 10 mil millones de personas en el mundo. Así es. Y no es que tenemos más agua y no es que tenemos más tierra. Es decir, vamos a tener que ser capaces de hacer más productivo cada metro cuadrado de suelo arable que tenemos disponible. Que a la vez, by the way, se está viendo bajo presión por las manchas urbanas que cada vez se están moviendo más hacia las zonas rurales. Hay más migración de las zonas rurales a las zonas digamos, a las zonas urbanas. Entonces, todo esto son retos muy importantes, pero en los cuales nosotros ya trabajamos desde hace más de 50 años. Y todos los años estamos innovando para ser mucho más competitivos y mucho más atractivos para atajar también este tipo de problemas. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que el panorama de la agricultura en México, si bien es retador, está también lleno de grandes y enormes oportunidades. Creo que uno de los temas que nos ocupa mucho en Netafim es justamente ya en los cultivos de alto valor nuestra tecnología es un must, es de uso común. Estamos trabajando en soluciones mucho más adecuadas para los cultivos extensivos. Y cuando hablo de soluciones más adecuadas, hablo de soluciones tecnológicas o de financiamiento o de servicios o de acompañamiento para que también en ese sector pues sigamos siendo junto con el productor partícipes y protagonistas de una transformación del campo mexicano en el sentido de la productividad, ¿no? Muy bien, Oscar. Y bueno, considerando, como bien acabas de decir, que los productos Netafim ya están, digamos, muy extendidos y muy conocidos, y dada la gran competencia que existe en el tema de productos para riego, ¿qué servicios ofrece Netafim que sean destacables y que realmente estén ayudando a aprovechar esas oportunidades de negocio que bien comentas que existen? Pues mira, Olmo, nosotros desde siempre, y cuando digo desde siempre es desde que Netafim nació, nos hemos preocupado porque el tema de los productos sea para nosotros la calidad, la innovación, la efectividad con la que tenemos nuestros productos en el mercado. Es algo que tenemos que dar por sentado. No nos consideramos nunca al lanzar un producto el ir en segundo o no sé qué lugar entre la competencia. Okay. Nuestra única vocación es sacar productos de excelencia, el mejor producto del mercado en cada uno de los segmentos donde participamos. Y eso de entrada es, como te digo, lo que damos por sentado. Sí. Tenemos el mejor producto del mercado en cualquiera de los segmentos en los que participamos. Period, como dicen los americanos. Sí, eso, no hay más. Eso ya es algo que está extendido, que los agricultores y nosotros los técnicos conocemos la calidad de los productos. Ahora, ¿qué viene después? Exacto. Ahora, resulta ser que muchas veces hay productos que son probablemente no el mejor producto, pero son lo suficientemente buenos para algunos cultivos o son regularmente buenos y hacen la chamba. Entonces, Netafim desde el principio, además de sacar los mejores productos al mercado, nos hemos preocupado de siempre estar cerca del productor. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos, si me preguntas, Netafim tiene más técnicos de servicio postventa, más técnicos de instalación, más ingenieros de productos, más ingenieros gerentes técnicos, más personal de servicio postventa, más agrónomos de soporte técnico que vendedores. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata simplemente de poner productos en el mercado,
Se trata de poner productos en el mercado, pero darle la asesoría correcta al productor para que su inversión valga la pena, para que su inversión sea lo suficientemente efectiva y que le genere mayor rentabilidad. Dado que esto es muy importante, yo creo, en todas las industrias, Netafim desde hace algunos años, un par de años, hemos estado trabajando de forma muy proactiva en ofrecer dentro de nuestra canasta de productos, por decirlo así, no solamente el producto físico per se, sino productos de servicios. Tenemos 3 esquemas de servicios, que son las pólizas de servicio anuales, Irrigation as a Service o Operation and Maintenance. ¿Qué quiere decir esto? Las pólizas de servicio anuales es que si tú tienes un proyecto, nuestros expertos van, lo evalúan, te ayudan a determinar áreas de oportunidad en ese proyecto, digamos, te asesoran durante la vida o el ciclo de vida donde se establece este contrato. Se hacen visitas técnicas y agronómicas de acompañamiento, y con todo este ir y venir de información entre el productor y nuestros técnicos, pues la verdad es que se amalgama un montón de conocimiento en específico sobre tu proyecto, sobre tu cultivo, sobre tu campo. Muy bien. Tenemos además, por ejemplo, Operation and Maintenance, que básicamente tú, al tener tu equipo de riego, Netafim hace una evaluación, hace un diagnóstico, trae toda la serie de herramientas necesarias o faltantes en tu sistema de riego, o mejoras que pudieran hacerte a tu sistema de riego. Y en el periodo donde se establece este contrato, Netafim, además de traer todas esas mejoras a tu sistema de riego, Netafim opera y mantiene tu sistema de riego. Es decir, tú como productor te olvidas de tener que operar tu sistema de riego, se lo dejas a los expertos de Netafim, esta parte de operar tu sistema de riego, tanto en cuanto a la cantidad de agua y nutrientes que debe tener el cultivo, la frecuencia, la periodicidad con la cual se tienen que estar aplicando estos sistemas de riego, estos riegos con tu propio sistema ya mejorado por Netafim. Sí. Entonces, a este esquema le llamamos, como te dije, Operation and Maintenance. Y por último, tenemos Irrigation as a Service. Irrigation as a Service es un sistema donde prácticamente Netafim te dice, ok, no te apures, tú no necesitas invertir en un sistema de riego, colócalo como parte de tu gasto operativo. Netafim llega, te instala un sistema de riego que no necesariamente es de Netafim, no necesariamente es del productor, es de Netafim. Y Netafim, con ese sistema de riego, te va a regar tus cultivos durante la vida que dura este contrato. Mira, interesante. Desconocía, la verdad, este servicio de operación y mantenimiento y el de Irrigation as a Service. Creo que esto me da a entender que la idea de Netafim es trabajar muy de la mano con los clientes, con los productores, con los técnicos. Pero aquí me entra una pregunta, y es justamente derivada de este tema de la pandemia, de la cual parece ser que ya por fin estamos saliendo, y es, ¿qué estrategias implementaron ustedes cuando surgió este problema para no alejarse de los clientes? Pues mira, Olmo, yo creo que como todas las empresas nos tuvimos que poner creativos, ¿no? Primero que nada, voy a tratar de partir eso en dos partes. Nuestras fábricas siguieron operando de forma normal hasta cierto punto, es decir, con todas las medidas de seguridad. Nuestra producción siempre estuvo 24/7. Todo lo que fueron las labores administrativas de la empresa, como en la gran mayoría de las empresas en el mundo, empezamos con el tema de trabajo remoto, trabajo desde casa. Normalmente nuestros técnicos de campo, por el hecho de trabajar, digamos, fuera o trabajar en el campo sin hacinamientos, pues normalmente seguían estando cerca de nuestros clientes, por supuesto, observando todo tipo de medidas sanitarias aplicables para la situación. Pero por otro lado, para seguir en comunicación con nuestros clientes, nuestra área de marketing trabajó en varios esquemas donde, por ejemplo, a través de YouTube se sacaban una serie de videos de una especie de do it yourself, ¿no? Hágalo usted mismo, donde se tomaban, pues son videos cortos donde se dan tips para resolver problemática de día a día del campo, cómo
cómo se regula una válvula, cómo se limpia un filtro manual, qué hacer si el solenoide está tapado. Okay. Es decir, ese tipo de videos tutoriales ayudan mucho sí. en la operación al productor, y pues nos pareció adecuado sacar este tipo de contenido en esos momentos donde el mismo productor tenía que muchas veces estar más bien en línea que tanto en la calle, por decirlo así, como normalmente sucede. Así es. Sacamos también una serie de agriconsejos donde mensualmente nuestros expertos agronómicos empiezan y de hecho continúa hasta ahora. El hecho de que hayamos vuelto hasta hace poco a una nueva normalidad no ha dejado de ser, digamos, no ha dejado de ser interesante que saquemos contenido como este que le llamamos agriconsejos. Este tipo de videos tocan temas agronómicos relativos al manejo del riego, al manejo de los cultivos por sí mismos, para justamente mejorar la operación en el campo, ¿no? Y por otro lado, pues los webinars, ¿no? Hay cursos en línea gratuitos donde expertos técnicos y agronómicos de Netafim, igual, ¿no? Se tocan temas relevantes sobre cultivos, sobre todo sobre esos cultivos que, digamos, van entrando o que muchas personas tienen ciertas preguntas o dudas acerca de cómo regarlos, cómo se operan los sistemas de riego muy en específico para tal o cual aplicación. Entonces, pues es parte de lo que todo mundo, yo creo, hemos tenido que hacer, ¿no? Después de experimentar este año 2020 tan raro y lo que va del 2021. Así es, Oscar, es interesante escuchar cómo en Netafim tuvieron que adaptarse un poco a esta situación. Y ya que estamos hablando pues de este tipo de cuestiones, también me gustaría aprovechar para preguntarte ¿qué es lo que viene de Netafim? ¿Hay por ahí alguna tecnología o algún lanzamiento que estén preparando? ¿Cómo ves el mercado futuro? Y me refiero a 10 años vista de riego de precisión. ¿Qué se viene? Pues mira, Netafim siempre se ha caracterizado por ser una empresa que la innovación es parte de nuestro día a día. La verdad es que la empresa invierte muchos recursos en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos. Cada año sacamos 5, 6, 7, 8, 9 productos nuevos al mercado para diferentes aplicaciones. Este año estamos por lanzar una línea de discos nueva, estamos lanzando ya, llamada Alpha Disc, que justamente su característica principal es que de forma muy compacta, de por sí ya los filtros de anillos, los filtros de disco, tienen capacidad de filtrar grandes cantidades de flujo con, digamos, un espacio en el cuarto de riego o en la caseta de riego ya relativamente reducido. Bueno, Alpha Disc todavía mejora esta situación, cuenta con un mecanismo de retrolavado mucho más eficiente que los anteriores, utiliza menos presión que los filtros con los que contábamos anteriormente, es decir, tiene una serie de ventajas muy interesantes. Otros productos como Netbow para cultivos hidropónicos. Seguimos invirtiendo bastante tiempo y recursos en ir mejorando nuestra oferta de digital farming. Es decir, realmente estamos muy activos en ese sentido. Vienen desarrollos muy interesantes con emisores nuevos también, que en este momento no, por temas de mercado y de confidencialidad no te puedo platicar demasiado, pero vienen una serie de emisores nuevos, emisores de riego bien interesantes para ciertos nichos de mercado que nos lo están, digamos, solicitando. Para Netafim la innovación es parte del día a día, es decir, o innovas y creas nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas, o en definitiva muy pronto te quedas en la obsolescencia y empiezas a vender plástico por vender plástico solamente, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Va a estar Netafim presente en la siguiente Expo Agroalimentaria? Sí, todo parece indicar que sí, Expo Agroalimentaria. Esperemos la situación sanitaria ayude, ¿verdad?, a que el evento se realice. Nosotros somos expositores
de los que siempre estamos ahí apoyando al patronato y estamos siempre presentes en agroalimentaria. Perfecto, pues ojalá así se realice para poder ahí ver estos lanzamientos nuevos que comentas. Ya para ir cerrando la plática, Oscar, me gustaría hacerte una pregunta en un tema un tanto diferente. Y me gustaría preguntarte, en especial tú que has, digamos, pasado por toda la cadena laboral, es decir, empezaste, digamos, desde abajo, llegaste ya a un puesto muy, muy elevado. Me gustaría preguntarte qué consejos les darías a los actuales estudiantes de alguna ingeniería agronómica o a los profesionistas jóvenes para que puedan desarrollarse con cierto éxito en este sector agrícola que a veces es un poco complicado, ¿no? Uy, es una pregunta interesante, sin duda. Pues yo creo que no solamente a los estudiantes de agronomía, ¿no? Yo creo que a los estudiantes en general, en cualquier área, pues lo primero siempre hay que asegurarnos que estamos estudiando algo que nos gusta, ¿no? Algo que nos llena, algo que antes que cualquier otra cosa nos llene de satisfacción aprender. Yo creo que algo muy importante es que el conocimiento no lo es todo, pero ayuda mucho cuando el conocimiento lo adquieres por el gusto de saber, no porque tienes que saber. Yo creo que están todas las personas que de alguna forma están teniendo la oportunidad de estudiar una carrera profesional, lo primero que deberían tener en mente es que existe un montón de gente que pues se quedó en el camino y no pudo llegar hasta ese punto. Sí. No es que una carrera profesional te abre las puertas para todo o te asegure el éxito, o no es que una carrera profesional te va a sacar siendo el no hay más y el experto en todo, pero normalmente es un buen punto de inicio, ¿no? Recorriste una serie de pasos más adelante que mucha gente que eventualmente no tuvo esa oportunidad. Eso es lo primero. En segundo término, y como lo comentaba, yo creo que el saber es importante, pero no porque tienes que saberlo. Yo creo que hay que conocer, hay que leer, hay que empaparse de conocimiento y de información por el gusto de hacerlo, no porque tenemos que hacerlo. Eso es como que si tú eliges la profesión adecuada, normalmente te va a interesar informarte más sobre esa profesión que estás eligiendo. Y al haberlo hecho te vas a dar gusto, te vas a dar cuenta que empiezas a adquirir conocimientos por el gusto de hacerlo, no porque tu trabajo o tu escuela te exige que lo hagas. Y pues en segundo término, yo ya dije segundo término, ya es como el cuarto término, El tercero. hablo demasiado. No, nada de eso, adelante. Yo creo que es súper importante que sigamos teniendo, digamos, jóvenes que se interesan por las ingenierías, la ingeniería agronómica, por supuesto, que lo estás comentando, pero las ingenierías en general. Y es importante porque un país que no se dedica a la tecnología, que no innova, que no aplica técnicas en el campo de trabajo donde está, es un país que no avanza, un país que no es capaz de implementar tecnología que viene de cualquier lugar del mundo, o un país que no es capaz de desarrollar tecnología y exportarla a otros lugares del mundo, pues es un país que normalmente siempre va a ser un seguidor y no siempre un pionero. Okay. Entonces, yo creo que existe ya, o más que comprobado, mucho talento en México. El tema es, no podemos dejarle la responsabilidad a nadie más porque este talento se desarrolle. Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables por asegurarnos que nuestro talento brille y vaya más allá de lo que alguien más pudiera darte para que así sea. Entonces, pues me imagino que un punto importante cuando digo que es relevante para el país que haya profesionales de la ingeniería, tiene que ver con el hecho que necesitas gente en el campo. Y cuando hablo del campo puede ser en el campo de la agricultura, pero puede ser en la industria, puede ser en el campo de la investigación. Necesitas gente interesada en eso, sin demeritar otras carreras o otras profesiones,
Por ahí alguien dijo, podrás necesitar un abogado una vez en tu vida, podrás necesitar un contador una vez al año cuando haces tu declaración de impuestos, Sí. pero un agricultor lo ocupas 3 veces al día en tu mesa, todos los días. Es decir, necesitamos agrónomos, necesitamos profesionales de la agricultura bien preparados, necesitamos jóvenes que vengan con otra visión de hacer las cosas. Hay que combinar mucho la formación técnica que en la academia adquieren nuestros agrónomos acerca de los cultivos, sobre el suelo, sobre el uso del agua, sobre el riego, la fertilización, el manejo de plagas, toda esta serie de factores. Pero necesitamos agrónomos que también empiecen a involucrarse en el tema de negocios, en el entender cómo hacer más rentable el campo, en temas de economía, de la cadena de valor completa de la agricultura. Es decir, cada vez el mundo en general y por supuesto nuestro país, pues exige profesionales digamos con un conocimiento más integral y no solamente de cierta área. Yo creo que el que un estudiante comience como ingeniero agrónomo no debería limitarlo a solamente conocer de agronomía, debería seguirse preparando en más temas, como dije, más de administración, más de negocios por sí mismo, y esto sin duda nos hace muy atractivos en el mercado laboral, ¿no? Normalmente a nosotros como compañía nos gusta atraer talento y capacitarlo. No se asusten nunca cuando llegan a Netafim un ingeniero recién egresado, esperamos que conoce todo, pensamos que trae buenas bases, Ajá. pero nos gusta también aquí formarlos, ¿no? Nos gusta Claro. aquí asegurarnos de que adquieren nuestra filosofía de hacer las cosas, nuestra ética de trabajo, y simplemente depende ya de cada individuo el que tanto se desarrolle. Hay, así como yo, muchos empleados en Netafim México que tienen 20 años o más trabajando aquí. Estamos aquí porque nos gusta lo que hacemos, porque elegimos la profesión correcta, porque estamos en la mejor empresa para trabajar en México. Y la realidad de las cosas es que eso es algo que no lo hace otra cosa que no sea la misma gente que va formando las organizaciones. Entonces, tener ese tipo de perfiles muy, muy integrales es algo que nos interesa a todas las empresas. Excelente, Oscar, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, quiero agradecerte de antemano por el tiempo y la disposición para, estar aquí platicando conmigo. También quiero agradecer a tu equipo que permitió realizar esta entrevista, a Eli, a Jesse. Ya nada más para terminar, si alguien quisiera estar en contacto con Netafim, seguir las actualizaciones de la empresa, no sé si nos puedas comentar en qué redes sociales están, si hay alguna forma de contacto, y tu comentario final ya para cerrar. Claro que sí, Olmo, nos pueden contactar, nos pueden encontrar siempre en nuestra página web, netafim.com.mx, o a través de redes sociales, por Facebook, Netafim México, YouTube, Netafim México Oficial, por LinkedIn, Netafim México, o por correo, netafim.mexico@netafim.com. Y pues nada, Olmo, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que somos fans de tu blog y nos gusta siempre estar escuchando las novedades y toda esta información que te has dado la tarea de difundir. Yo creo que es un medio muy importante justamente para que la audiencia esté informada de lo que sucede en el campo mexicano. A veces pensamos que el campo o las actividades primarias están cargadas de limitaciones y de ciertas... tenemos la idea muchas veces de un campo mexicano deprimido y poco productivo. Y la realidad de las cosas es que México es un país cuya producción primaria es bien pujante, bien eficiente. Es cierto, tiene muchas áreas de mejora, podemos hacer mucho todavía por la producción agrícola en el país. Pero la realidad de las cosas es que la tecnología ya está, tenemos todos los recursos, repito, hay que utilizarlos de manera correcta, ¿verdad? Pero tenemos el conocimiento, tenemos profesionales que saben hacer las cosas, hay talento en la gente que trabaja en el campo mexicano. Entonces, la labor que hacen medios como el tuyo es sumamente importante para difundir esta información al público en general, ¿no?
como dato así muy, digamos, puntual, el año pasado la economía de México, pues como tú sabes, creció alrededor de un 9%, sí. Pero el Producto Interno Agrícola Bruto fue el único que creció alrededor de un 1%, es decir, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, la economía agrícola en México sí creció, poquito, de forma modesta, pero creció. Eso nos habla de nuevo de la vocación que tiene el país por la producción agropecuaria en general, ¿no? Entonces, apostémosle a eso y sigamos apoyando el sector, ¿no? Excelente, Oscar, muchísimas gracias. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, les agradezco que nos hayan escuchado a mí y a Oscar González, director general de Netafim México. Por favor, les pido su colaboración para que me ayuden a compartir este episodio con algún contacto, con algún amigo, algún familiar a quien crean que le puede resultar de interés y utilidad. Recuerden que yo los espero el siguiente martes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.